Hola a todos, hoy vamos a resolver esta pregunta que es del examen de Mates 2 de ADE y en concreto con la fecha 1 de junio del 2018. Una pregunta que vale 1,5 y la verdad que es muy sencillita. Bien, entonces esta pregunta me piden crecimiento de crecimiento, extremos relativos, concavidad, convexidad, puntos de inflexión, asíntotas y por último la gráfica. Bien, en este tipo de funciones que siempre me pidan que realice el estudio, lo primero que voy a poner siempre, ¿vale?, es el dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio de una función son los valores de x para los cuales la función está definida. Si yo a esta función le doy a la x cualquier valor, positivo, negativo o el 0, sí, existe siempre. ¿Por qué? Porque la función es una función polinómica. Por lo tanto, el dominio de esta función es todo R. Con esto aquí puesto y que vamos a tener presente, vamos a empezar a resolver. Entonces, primero, crecimiento de crecimiento y extremos relativos. Vale, empiezo por la primera parte. Para ello, para mirar el crecimiento, los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función, lo que tenemos que hacer que es la primera derivada, y esa primera derivada la tenemos que igualar a 0. Pues vamos allá. ¿Cuánto es la primera derivada? Bien, derivamos esto, ¿verdad? Entonces me queda 3x al cuadrado partido de 3 más 2x partido de 2 menos 2. Ahora, este 3, ¿vale?, que está multiplicando se va con este que está dividiendo y lo mismo hacemos con el 2. Esto nos queda, por lo tanto, x al cuadrado más x menos 2. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esto? Aquí lo hemos puesto, igualarlo a 0. De manera que lo que vemos que es que nos queda una ecuación de segundo grado completa. Entonces x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 1, menos 4 por a, que sería 1, y por c, que es menos 2. Y todo ello va a estar dividido entre 2 por a. ¿Cuánto me queda esto de aquí? Vale, pues me va a quedar 8 más 1, 9. La raíz de 9, que como sabemos es 3. 1 menos 1 más menos 3 dividido entre 2. Y de aquí me va a dar dos soluciones. Por una parte tenemos menos 1 más 3 partido de 2 y por otra parte menos 1 menos 3 partido de 2. 3 menos 1, 2 entre 2, 1. Y menos 1 menos 3 menos 4 entre 2, menos 2. ¿Qué son estos entonces? Estos de aquí es lo que denominamos puntos críticos. Ahora, con estos puntos críticos, ¿qué vamos a hacer? Vale. Sobre la recta vamos a poner dónde están esos puntos críticos. Aquí estaría el menos 2 y aquí estaría el 1. Y miro, ¿vale?, lo que ocurre aquí, aquí y aquí, ¿en dónde? En la primera derivada completa. Por lo tanto, la primera derivada, por ejemplo, en el menos 3. ¿Qué me va a quedar? Menos 3 elevado al cuadrado, menos 3, menos 2, ¿verdad? Por lo tanto, esto de aquí nos queda 9 menos 5 y a mí solo me interesa el signo. ¿Cómo va a ser esto? Positivo. Si es positivo, quiere decir entonces que la función va a ser creciente. Entre el menos 2 y el 1 podemos poner el 0. Por lo tanto, sustituimos 0 al cuadrado más 0 menos 2, que nos va a quedar menos 2. Y menos 2, como es negativo, pues en ese tramo la función decrece. Y a la derecha del 1, por ejemplo, vamos a poner el 2. Nos queda 2 al cuadrado más 2 menos 2. Por lo tanto, 4. 4, como es positivo, aquí la función también crece. ¿Qué le indico, por lo tanto? Bien, lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Le indicamos que mi función f de x va a ser estrictamente creciente de menos infinito a menos 2, unión del 1 al más infinito. Y mi función f de x va a ser estrictamente decreciente del menos 2 al 1. Vale, estos cálculos ahora ya los voy a borrar. Por lo tanto, llegamos hasta aquí, la primera parte la tenemos resuelta. Vamos ahora con los extremos relativos. Vale, ¿cuáles van a ser los extremos relativos? Los extremos relativos que van a ser los máximos y los mínimos. ¿Qué tenía que ocurrir para que hubiese un máximo? Que la función crezca y después decrezca.
Y para que haya un mínimo, que la función decrezca y después crezca, y siempre y cuando esos puntos pertenezcan al dominio. Lo vemos claramente, ¿no? El dominio es todo R, por lo tanto estos puntos pertenecen al dominio. En el -2 primero crece y luego decrece, y en el 1 decrece y luego crece. Vale, pues tenemos dos extremos relativos. Vamos a tener un máximo relativo estricto donde en x igual a -2. ¿Y cómo puedo comprobar esto de manera algebraica? A través de la segunda derivada. La segunda derivada en el -2, para que haya un máximo, me tiene que dar negativo. Pues voy a comprobarlo. Para ello, ¿qué hago? Esa segunda derivada partiendo de lo que era la primera derivada, ¿sí? Entonces, la primera derivada, ¿qué era? X al cuadrado más x menos 2. Si quiero hacer la segunda derivada, vuelvo a derivar esta, por lo tanto, 2x más 1. ¿Y dónde necesito yo la segunda derivada? La necesito en el -2. Entonces me queda 2 por -2 más 1, es decir, -3. ¿Qué es -3? ¿Positivo o negativo? Evidentemente negativo. ¿Veis lo que os decía? Por lo tanto, acabo de comprobar que tenemos un máximo relativo estricto en el punto que x igual a -2. Vale, y que dije también que en el 1 iba a tener un mínimo, ¿no? Porque decrece y luego crece. Por lo tanto, tenemos un mínimo en x igual a 1. Y algebraicamente, ¿cómo lo demuestro? Si para que haya un máximo, la segunda derivada me tiene que dar negativo, para que haya un mínimo, ¿cómo tendrá que ser entonces? Positivo. Bien, pues entonces vamos a comprobarlo. La segunda derivada ya la tenemos hecha aquí, ¿sí? Por lo tanto, 2 por 1 más 1, ¿qué me va a quedar? 2 más 1, 3. ¿Cómo es 3? 3 es positivo. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un mínimo relativo estricto. Vale. Ya tenemos, por lo tanto, completo el apartado A, ¿verdad? Ya hemos visto, analizado dónde están los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Ahora nos vamos al apartado B. Entonces, en el apartado B, ¿qué nos piden? La concavidad, convexidad, puntos de inflexión y asíntotas. Vale, vamos a ir por partes. Empiezo por la concavidad y convexidad. Bien, ¿cómo vamos a mirar los intervalos de concavidad y convexidad? A través de la segunda derivada, ¿sí? Y esa segunda derivada la vamos a igualar a 0. Segunda derivada que ya he hecho aquí, ¿vale? Por lo tanto, f' de x, ¿cuánto me dio? 2x más 1. ¿Y qué hago con esto? Lo igualamos a 0. De aquí despejamos x. 2x es igual a -1, por lo tanto x es igual a -1 medio. ¿Y qué hago con este punto? Pues va a ser el punto en el cual estudie esos intervalos de concavidad y convexidad. Vale, pongo entonces aquí el -1 medio. ¿Y qué tengo que mirar? Lo que ocurre a la izquierda y a la derecha de este número, ¿de acuerdo? ¿En dónde? En la segunda derivada completa. Por lo tanto, f', si esto es -1 medio, es decir, menos 0,5, puedo probar en el -1, ¿verdad? Por lo tanto, me queda 2 por -1 más 1, es decir, -2. -2, negativo. Donde me dé negativo, voy a decir que la función es cóncava, es decir, con la boca hacia abajo. Y miro a la derecha del -1 medio. Por lo tanto, hago la segunda derivada, por ejemplo, en el 0. Y sustituyo 2 por 0 más 1. ¿Qué me va a quedar? 1. 1 como es positivo. Donde me dé positivo, vamos a decir que es convexa, con la boca hacia arriba. Por lo tanto, ¿cómo me queda la función? Lo pongo aquí. Mi función f de x va a ser estrictamente cóncava de menos infinito a -1 medio. Y mi función f de x va a ser estrictamente convexa de -1 medio a más infinito.
Bien, ahora que ya tenemos esto, esta parte la borro para que nos quede por ahí más espacio si lo necesitamos. Nos vamos ahora ¿a qué? A los puntos de inflexión. ¿Dónde va a haber un punto de inflexión? Donde haya un cambio de curvatura, es decir, donde la función pase de ser cóncava a convexa, como en este caso, o al revés, si pasa a ser que convexa a cóncava, ¿sí? Y siempre y cuando, por supuesto, el número pertenezca al dominio. Como el dominio es todo R, este número pertenece al dominio. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un cambio, ¿verdad? Bien, pues entonces tendré un punto de inflexión en x igual a menos un medio. ¿Y cómo hago si quiero comprobarlo algebraicamente? Porque la tercera derivada en ese punto me tiene que dar distinto de 0. Vale, pues voy a comprobarlo. Hago la tercera derivada, partiendo de la segunda, que era esta, ¿verdad? Si vuelvo a derivar esto con respecto a x, ¿qué me va a quedar? 2, una constante. Por lo tanto, si ahora sustituyo por menos un medio al ser una constante, ¿sí? Siempre va a ser 2. Y 2, evidentemente, ¿cómo es? Distinto de 0. Pues ya queda comprobado entonces que en x igual a menos un medio tenemos un punto de inflexión. Vale, y por último, ¿qué nos pedían en el apartado B? Que calculásemos las asíntotas. Lo voy a poner aquí. ¿Y qué le indico de las asíntotas? Que no tiene. ¿Por qué? Porque esta función, ¿cómo es? Es una función polinómica, por lo tanto le digo que, dado que la función es polinómica, no presenta ningún tipo de asíntotas. Y con esto ya tendríamos nuestro apartado B completo. Vale, vamos a ver ahora qué nos piden en el apartado C. Y en el apartado C nos piden la gráfica, ¿sí? Vale, cuando nos pidan la gráfica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos de los apartados anteriores, ¿sí? A hacer un resumen de toda la información que tenemos. Y nunca está de más siempre sacar a mayores los puntos de corte, ¿vale? Entonces voy a poner aquí, ¿de acuerdo? El resumen y luego borraré esta parte para hacer ahí la gráfica. Entonces, para nuestro apartado C, ¿de qué información disponemos? Disponemos de que tenemos un máximo. ¿En dónde? ¿Cuánto valía ese máximo? La x es menos 2, ¿sí? Y ahora para saber cuánto vale la y, vengo aquí y sustituyo por menos 2. Si sustituimos por menos 2 nos va a quedar 10 tercios. Vale. Voy a poner también donde tengo el mínimo. Entonces el mínimo lo tengo en 1. ¿Y cuánto vale la y cuando la x es 1? Pues la y vale menos 7 sextos. ¿Qué más teníamos? Un punto de inflexión. ¿Dónde tenemos ese punto de inflexión? En x igual a menos un medio. ¿Y cuánto vale la y cuando x es igual a menos un medio? Pues vale 26/24. Vale. Y a mayores de esto, voy a poner los puntos de corte. Vale, entonces, cuando la x es 0, ¿cuánto vale la y? Sustituimos, la y vale 0. Por lo tanto, tenemos un punto de corte en el 0, 0. Y luego, ¿qué ocurre cuando la y es 0? Cuando la y es 0, igualamos esto a 0. X al cubo partido de 3 más x al cuadrado partido de 2 menos 2x igual a 0, ¿sí? Y si resolvemos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos va a dar? Bien, pues os voy a indicar yo aquí ya lo que nos queda. Evidentemente el 0, 0 que ya lo teníamos de antes, ¿vale? Y a mayores, los voy a poner aquí, llegamos al punto menos 3,31, 0 y el otro al que llegamos 1,81, 0. El que quiera comprobar que esto es así lo tiene muy fácil, ¿verdad? Saca x factor común y resuelve la ecuación de segundo grado, ¿vale? Y llegaremos a estos puntos. Con esto tengo información más que suficiente para hacer la gráfica. Por lo tanto, ahora voy a borrar todo esto, que ya lo tengo resumido ahí arriba, y vamos a proceder
a hacer, ¿vale?, una aproximación de lo que sería nuestra gráfica. Muy bien, vamos allá entonces. Procedemos a poner los ejes. Aquí X y aquí tenemos la Y. Vale. Y ahora, ¿de acuerdo? Pues para que no nos quede muy chiquita, ¿de acuerdo? Voy a ir de 3 en 3. Esto es el 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí lo mismo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y por aquí lo mismo. Vale. Empezamos entonces. ¿Dónde teníamos los puntos de corte? Vale, tengo punto de corte en el 0, 0. Entonces sé que por aquí va a pasar la función. Tengo punto de corte en menos 3, 31, 0. Bueno, pues más o menos aquí estaría, vale, aquí de este lado, perdón. Aquí estaría, de acuerdo, el menos 3,5, pues por aquí. Y tengo otro punto de corte en el 1,81, 0. Bueno, pues más o menos por aquí. Vale, por aquí sé que va a tener los puntos de corte. Luego, ¿dónde teníamos el máximo? Cuando la X es menos 2, la Y vale 10 tercios. Más o menos por aquí. ¿Y dónde teníamos el mínimo? Cuando la X es 1, la Y vale menos 7 sextos. Menos 7 sextos, que aproximadamente es menos 1,16. Vale, por aquí. Bien, y luego vamos a tener un pequeño cambio de curvatura, ¿vale? Que voy a intentar plasmarlo en la gráfica, que sería que cuando la X es menos 1/2, sí, por lo tanto menos 0,5, la Y vale 26 24avos, es decir, un poquito más de 1. Por aquí vamos a tener ese pequeño cambio, ¿de acuerdo? Que la función acordaros pasaba, ¿vale? De ser cóncava a ser convexa. Bien. Y con esto entonces, ¿vale? Procedo. Aquí está el máximo y aquí el mínimo. Pues ya está. Simplemente, ¿vale? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Esto vendría por aquí. Ahí habría un pequeño cambio, ¿sí? Vendríamos por aquí, aquí tendríamos el mínimo y de aquí hacia arriba. ¿De acuerdo? Sí. Esto continuaría por aquí, ¿de acuerdo? Y esta continuaría por aquí. Ya tenemos, ¿vale?, una representación gráfica aproximada y aquí el punto de inflexión, ¿vale? Sobre el papel seguro, ¿vale?, que los trazos os quedarán, ¿vale?, más limpios. Pues con esto, ¿vale?, terminamos la pregunta 1, ¿vale? Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.